Bien, chicos, ahora sí, buenas tardes con todos. Les saludo el profesor Álvaro. Empezamos con la clase del curso justamente de física, ¿no? Nuestro tema, movimiento mecánico. Esto es tercero de secundaria. Por favor, mucha atención. Bien, chicos, miren aquí, movimiento, ¿no? En realidad el movimiento tiene que ver con el cambio de posición que experimenta un cuerpo, ¿no? Respecto de un nivel de referencia, siempre muy importante acotarlo. Todo eso tiene que ser con respecto a algo, respecto a un nivel mira, a un nivel de referencia. ¿Qué es el movimiento mecánico? Es el continuo cambio de posición que experimenta un cuerpo respecto de un sistema de referencia en el espacio y tiempo. Mira, esa es la definición de movimiento, ¿no? Veamos, por ejemplo, miren aquí, el movimiento de un balón, ¿no? Un momentito. Aquí está un observador, donde está el observador, he colocado un sistema de referencia a la altura de la vista, ¿sí? Y esta persona pues está observando el movimiento de este balón, ¿no? Que inicialmente estaba acá y luego acá, ¿sí? Entonces, para que él pueda indicar la posición del balón, primero lo que debe hacer o lo que hace es traza un vector. Ya, vamos a dibujarlo así, más delgadito. Ahí está. Ahí está un vector, ese vector de color rojo. ¿Sí? A esto yo llamo posición inicial. Y luego, de aquí para allá, posición final. RA se le conoce como vector posición inicial y a RB se le conoce como vector posición final. ¿Ya? Ojo. Y hay un vector que une a estos dos vectores. En realidad el vector posición inicial obviamente no es hasta aquí, sino hasta donde está el móvil, pues hasta acá en realidad es. Y este vector es hasta acá. Listo, entonces hay un vector que se conoce como vector posición, bueno, vector desplazamiento en realidad, que une la posición inicial con la posición final. Esto que está aquí, este vector de color verde, se le conoce como el vector desplazamiento, que ya más abajito seguro está. No te olvides, ¿no? Repito, a ese vector que está ahí, lo voy a anotar, ¿no? Ese vector se le conoce como vector desplazamiento o simplemente desplazamiento. Lo voy a anotar acá. Tú también anótalo, por favor. Listo. Vector desplazamiento. ¿Ya? O simplemente desplazamiento. Matemáticamente el vector desplazamiento se calcula así. Posición final, que es la posición en B, menos la posición inicial, que es en A, ¿no? Vector posición final menos vector posición inicial. ¿Listo, chicos? Por favor, toma nota de esto, ¿ya? El observador nota que el balón cambia continuamente de posición, ¿no? Puedes observarlo, ¿no? Cambia de posición. Conforme pasa el tiempo, cambia de posición. Se concluye que el balón experimenta un movimiento mecánico. Nota, el movimiento es relativo. ¿Por qué? Porque mientras que para un observador un cuerpo está en movimiento, para otro tal vez no está en movimiento. ¿Cómo hacía? Por ejemplo, imagínate esta situación, ¿no? Acá hay una persona, un observador, que ve, ¿no? Justamente el movimiento de quién, de este avión. Pero imagínate una persona que esté sentada dentro del avión. No, para la persona que está dentro del avión, el avión no se mueve, ¿no? O se están moviendo los asientos por allá, ¿no? ¿No? Los pasajeros por otro lado, no, no. Él está sentado así como usted, ¿no? Por ejemplo, ¿no? Ahorita yo podría decir que tú estás quieto, ¿no? Para mí tú estás quieto, pero si hubiera un observador fuera del planeta, ¿no? En realidad no estás quieto, ¿no? Te estás moviendo junto con todo el planeta, ¿sí? En realidad es así, por eso indica que el movimiento es relativo, depende, ¿no? Depende de quién, del observador, depende de quién sea quien observe todo esto. Para describir y analizar el movimiento mecánico es necesario asociar al observador un sistema de referencia y un reloj, o sea, el tiempo, ¿no? A este conjunto se le denomina sistema de referencia. Para ubicar el cuerpo que estamos analizando, trazamos desde el origen un vector, bueno, un vector, ¿no?
hasta la ubicación del cuerpo. A dicho vector se le denomina vector posición, ¿no? O sea, este vector que está aquí de negro, que es el vector R, se le llama vector posición. O sea, aquí está al inicio, le llamaré vector posición inicial, ¿no? Y si aquí está al final, después de una trayectoria, le llamaré vector posición final. Bien. Elementos del movimiento mecánico, móvil. ¿Quién es el móvil? El objeto, partícula que se mueve. Eso es el móvil. Trayectoria es la línea que sigue el movimiento, ¿no? ¿Sí? Si es una mosca, ¿no? Esa trayectoria que siguen las mosquitas. Ya. Eso, esa línea que sigue, esa línea imaginaria que si hay también, justo por ahí hay una mosquita volando, ¿no? Entonces, la trayectoria que sigue esa mosquita, justo precisa llegó para apoyar la clase. Entonces, esa trayectoria que sigue, ¿no? Justamente eso es su trayectoria, ¿no? La línea imaginaria que sigue ya. El recorrido es la longitud de la trayectoria, ¿no? La longitud de la trayectoria. Medir la trayectoria que sigue un objeto, si tú lo mides todo ya, ese es el recorrido. ¿Qué es el desplazamiento? Ya lo expliqué, ¿no? Es aquella magnitud vectorial que se define como el cambio de posición que experimenta un cuerpo, se consigue uniendo la posición inicial con la final. Y eso lo expliqué hace un momento, ¿no? Miren aquí. A ver, chicos, observa, por favor, el vector de color rojo que ahorita voy a dibujar, ¿cómo se llama? Es RA, ¿no? Vector posición inicial, ¿sí? O posición del móvil en el punto A también. Vector posición inicial. Y a RB se le llama vector posición final. Y el vector que une ambas posiciones, ¿no? Posición inicial y final, es justamente este vector que está aquí, que se le denomina como vector desplazamiento. O simplemente desplazamiento, también te lo dije. Claro, yo te dije, ¿no? El desplazamiento es esto, ¿no? Te dije así. Claro, pero también lo puedes representar así. No hay ningún problema, ¿ya? Bien, chicos, ya vamos a ir a la parte práctica. Tomen nota, por favor. Este vector aquí es el vector desplazamiento. Ya te enseñé cómo encontrarlo, ¿no? Vector posición final menos vector posición inicial. Y si al vector desplazamiento lo pongo entre barras, eso significa módulo. Módulo del vector desplazamiento. El módulo del vector desplazamiento se le conoce como la distancia. ¿Ya? Distance. Bueno, movimiento rectilíneo, línea recta, pues, ¿no? Se refiere. Es aquel movimiento que se da en línea recta. Ejemplo, mira, ve. Por ejemplo, este movimiento que sigue este móvil que ven aquí. ¿Sí? Listo, listo. Mira aquí este movimiento que ves acá. Mira, el móvil inicialmente está en A, ¿no? Y se mueve en esta dirección. Esta E que tú ves aquí, chicos, significa, lo vas a notar ahí, recorrido. ¿Qué era el recorrido? El recorrido era la medida de la trayectoria que sigue el móvil cuando se mueve, ¿ya? ¿Y qué es esta D solita que ves aquí? Eso representa la distancia. En el caso del MRU, la distancia y recorrido es lo mismo. Ojo, distancia y recorrido es lo mismo. En el caso del MRU, pero cuidado que no siempre es así, por si acaso. En esta forma de movimiento, la distancia y el recorrido tienen el mismo módulo, o sea, el mismo valor, ¿no? El mismo valor numérico. Ahora mencionan otro elemento, la velocidad. Es aquella magnitud física vectorial que mide la rapidez de cambio de posición, ¿no? Respecto de un sistema de referencia. Es importante recordar que siendo la velocidad una magnitud vectorial, se presenta o se representa de la siguiente manera. Por favor, mucha atención. Velocidad. Velocidad. Aquí está, mira, ve. Aquí está la velocidad. Puedes observarla. La velocidad es igual a ¿qué? Al desplazamiento entre el tiempo. Así se calcula la velocidad. Recuerda que la velocidad es una magnitud física vectorial. Desplazamiento entre el tiempo, no te olvides. Y luego ya viene el MRU, ¿no? ¿Qué es el MRU? Muy bueno, MRU significa movimiento rectilíneo uniforme. Es aquel tipo de movimiento que tiene como trayectoria una línea recta, sobre la cual el móvil recorre distancias iguales en tiempos iguales. Esa es una característica del MRU. Recorre distancias iguales en tiempos iguales. Mantiene un ritmo constante. Mira, ve, aquí observa la figura.
Observa la figura. Mira, aquí está en la posición A. Pasa un segundo. ¿Qué distancia avanzó? De A a B, 2 metros. Pasa otro segundo más. De B a C se mueve ahora. ¿Qué distancia avanzó? 2 metros. Mira, si pasa un segundo y avanza 2 metros, si pasa otro segundo más, también va a avanzar 2 metros. Si pasa otro segundo más, 2 metros más, pasa otro segundo más, 2 metros más y así, ¿no? O sea, recorre distancias iguales en tiempos iguales, ¿no? Eso es el MRU. Y si tú quieres determinar la rapidez del móvil, por ejemplo en AB, simplemente divides distancia recorrida entre el tiempo, ¿no? Distancia 2 entre 1, 2 metros por segundo. Si quieres hallarla acá en el tramo CD o BC o AD, sale lo mismo, ¿no? Siempre sale 2, 2, 2. A eso yo llamo rapidez constante. Muy bien. Y aquí está una formulita, ¿no? No te olvides, esta formulita. La distancia recorrida, o distancia, ¿no? Es igual a la rapidez a la rapidez por el tiempo. Nada más. Distancia, rapidez por tiempo. Rapidez, distancia entre tiempo. Tiempo, distancia entre rapidez. ¿Ya? Formulitas, por favor, que vamos a usar constantemente aquí en esta parte. Ahora sí estamos listos para ir a la parte práctica. Vamos a ver, esperemos que se pueda ampliar un poquito esto. Sí se puede. Ya, a ver acá chicos, pongan mucha atención. Pregunta número 1. Un maratonista sale del punto A, ¿no? Un maratonista dice sale del punto A. Ya, ¿qué más? Sale del punto A. Luego dice, ¿no? Sale del punto A pasando por los puntos B y C. O sea, sale de A pasando por B y luego por C, según la trayectoria en la figura adjunta, para finalmente llegar a D. O sea, se va a mover desde A siguiendo, ¿no? Yendo por B, luego por C y luego llega a D. Determina el recorrido. Recorrido. Chicos, ¿cuál es la letra que está asociada al recorrido? ¿Se acuerdan? ¿Qué letra? La E. Eso es lo que me están pidiendo, el recorrido. Y también me piden que determine la distancia. ¿Cuál es la letra asociada a la distancia? D. ¿Recorrido y distancia es lo mismo? En el MRU te dije, ¿no? ¿Esto es un MRU? No, porque para que sea un MRU es un movimiento no, en línea recta, ¿sí o no? Pero acá no se está moviendo en línea recta. Está yéndose, acá bien chévere de A a B, sí, pero luego cambia de dirección, ¿sí o no? Eso ya no es un MRU, ¿ya? Ojo, ya está. Entonces, ya sabemos que no pueden ser lo mismo, ¿verdad? ¿Sí? Bien. ¿Qué era el recorrido? El recorrido es la medida de la trayectoria que sigue el móvil durante su movimiento. A ver, voy a indicar el recorrido del móvil con una flechita, no flechita, ¿no? Sino con una simple línea, ya de rojo. Mira, primero sale de A, ¿no? ¿Hacia dónde se va? Hacia B. Dije que lo iba a hacer de color rojo. Ya está. Ahí está. Primero de A a B, luego de B a C se mueve y luego llega, ¿sí o no? Llega ahí. Entonces, ¿qué es el recorrido? Sumar todo eso, toda esa línea de color rojo. El recorrido E sería simplemente la suma de ¿qué? 100 más 120 más 100. 100. Muy bien. Más 120. Claro, y si esto es, mira, esta figura es un rectángulo, por esos ángulos de 90, 90, 90, este es un rectángulo. Si aquí es 100, acá también es 100. Más 100. ¿Cuánto sale esto entonces? Claro, muy bien. Si yo sumo esto, sale 320 metros. Es todo. Ese es el recorrido. ¿Y cómo hallo la distancia? Claro, la distancia, recuerda, o sea, para calcular la distancia, primero debes dibujar el desplazamiento. Lo voy a dibujar de color verde, ¿ya? O sea, mira, este vector que voy a dibujar aquí se conoce como el vector desplazamiento. ¿Ya? Unir la posición inicial y la final, eso es el vector desplazamiento. Pero la distancia, recuerda, voy a anotarlo ahí. Recuerda que la distancia es el módulo del vector desplazamiento. ¿Y cuánto es el módulo del vector desplazamiento? O sea, medir, ¿no? ¿Cuánto mide todo esto?
120. Nada más. Y eso es todo en la pregunta número 1. Pregunta número 2 dice, un auto sale del punto A, ¿no? Un auto sale del punto A y para llegar al punto E, ¿no? ¿Qué es lo que sucede? Ha pasado por los puntos B, C y D según la figura. Mira, un auto parte de A, parte de esta posición, ¿no? Y para llegar a E, pasa por B, por C, por D y por E. Determina el recorrido. ¿Recorrido qué letra está asociada al recorrido? La E. E es el recorrido y el recorrido es la medida de la trayectoria que sigue el móvil, ¿no? Entonces, ¿qué tengo que sumar? Primero de A a B. ¿Cuánto recorrido de A a B? 12 más 10 de B a C más 20 de C a D más 16. Nada más. ¿Cuánto sale eso? 58. ¿Sí? 58, correcto. 58 metros, nada más. Ese es el recorrido. Bien, chicos, ahí está entonces todo el contenido ahí del problemita número 2. Tomen nota. Pregunta 4. Un atleta corre por la vereda pasando por B. Desde el punto A hacia el punto C. ¿Ya? Con respecto al poste P, ¿no? Con respecto al poste P, perdón. Determina el módulo del desplazamiento del atleta. El módulo del desplazamiento del atleta. ¿Qué es el desplazamiento? Es un vector que une la posición inicial con final, ¿no? ¿Dónde parte? En A. ¿Y hacia dónde se dirige? Se va a C. Claro, se va a C, obviamente se va a B, luego de B se mueve a C, ¿no? Pero al final termina en C. Recuerda que el vector desplazamiento es aquel vector que une la posición inicial con la final. Nada más. Ese es el vector desplazamiento, chicos. ¿Ya? Ese es el vector desplazamiento. La pregunta es, determina el módulo del desplazamiento. O sea, como la pregunta es, determina el módulo del desplazamiento, chicos, en realidad el módulo del desplazamiento, ¿cómo se le llama? La distancia, bueno. La distancia es el módulo del desplazamiento. Que no nos quieran confundir ahí entonces. Chicos, pregunta, ¿cuánto mide AB? 6, ¿no? Igualito que aquí abajo. ¿Cuánto mide desde A hasta el poste? Entonces de B hasta C también sería 8, ¿no? 8 metros, 6 metros. ¿Cuánto mide entonces D? 10 también. D cuadrado es igual a 6 al cuadrado más 8 al cuadrado. Y si resuelves esto, que ya lo hemos hecho en el ejercicio anterior, esto sale 10. Nada más, chicos. Hemos hecho entonces la pregunta número 4, ¿no? Pregunta número 4. Listo. Entonces, pero si tú observas la 5 dice con respecto al problema anterior, determina el recorrido. ¿Cuál sería el recorrido? Claro, 8 más 6 o 6 más 8, ¿no? 14 metros. ¿Y la distancia? Ya le hemos calculado. El módulo del desplazamiento, bueno, correcto, esa es la distancia, ¿no? Ya está. Facilísima la 5. Pregunta 6 y empezamos aquí con este tema que se denomina MRU. Un momentito, chicos. Voy a ampliarlo más. Ya está. Pregunta 6. Dice lo siguiente. Un ciclista se desplaza, con MRU. ¿Ya? Ahí lo tenemos. Calcular la rapidez del ciclista. Calcule la rapidez del ciclista. Bueno, recuerda que hay una formulita en el MRU. Distancia es igual a la rapidez por el tiempo. Y la pregunta en este ejercicio es determine la rapidez, ¿sí o no? Lo que me piden es esto. Uy, lo que me piden es esto. ¿Cuánto mide? ¿Qué hago? Chicos, ¿conocemos la distancia o no? ¿Cuánto es? 30, ¿no? Distancia recorrido en el MRU es lo mismo. ¿Y durante cuánto tiempo viaja ese ciclista? 3 segundos. Entonces reemplázalo, pues, ¿no? 30 es aquí, ¿no? 30 metros es igual a la rapidez por el tiempo. ¿Cuánto es el tiempo? 3 segundos. Este 3 segundos pasa a dividir
30 entre 3 son 10. ¿10 qué? Metros por segundo. Eso es todo con respecto a la pregunta número 6, ¿sí? La fórmula que hemos empleado está aquí. Esta es la formulita, ya que tú tienes que memorizar. Y aprovecha que solamente por esta clase es una formulita. 6 entonces queda, eso es todo. Ya, vamos a la siguiente, pregunta número 7. Dice, ¿cuántos segundos le tomará a un automóvil desde la posición mostrada, ¿no? En el gráfico, ¿no? ¿Cuántos segundos le tomará? Cuando dice cuántos segundos le tomará, ¿qué es lo que nos están pidiendo? ¿Cuántos segundos? Tiempo, ¿no? Esa es la pregunta. ¿Cuánto es el tiempo? ¿No? ¿Cuánto tiempo le va a tomar a este automóvil pasar por el semáforo, ¿no? ¿Cuánto le va a tomar llegar hasta el semáforo? ¿Este auto a qué distancia está del semáforo? ¿Con qué rapidez viaja? 100 Kilómetros por hora. Muy bien, kilómetros por hora. Bien. Aquí, miren chicos, por favor, acá, mucha atención. Vamos a hacer acá un pequeño cuadrito, ¿ya? Bien, por acá mucha atención. A ver, aquí voy a hacer esto. Y voy a hacer esto. Un momentito, ya está. Miren chicos, acá tú sabes que tenemos tres cosas. ¿Qué? Tenemos nosotros a la rapidez, tenemos a, bueno, la rapidez al último, ¿ya? Tenemos a la distancia, tenemos al tiempo y tenemos a la rapidez, ¿sí? Ahora, alumno, debes recordar, en el Sistema Internacional de Unidades, la distancia se mide en metros. ¿El tiempo en qué unidades se mide? Segundos. Y por ende, como la distancia está en metros y el tiempo en segundos, la rapidez va a estar en metros por segundo. Pero hay otro sistema, ¿no? No es el sistema internacional donde la distancia no está en metros, sino en kilómetros. Y el tiempo no está en segundos, sino en... Y la rapidez no va a estar en metros por segundo, sino en kilómetros por hora. Entonces tú tienes que... Mira, alumno. O tú trabajas con las unidades que están aquí, ¿no? De amarillo que voy a colorear acá. O tú trabajas con las unidades de amarillo, ¿ya? O tú trabajas con estas unidades acá. O de lo contrario, tú trabajas con las unidades que voy a pintar aquí de verde. Con una de las dos debes trabajar. No debes mezclar las unidades. No es que el tiempo va a estar en segundos y después el otro va a estar, la distancia va a estar en, no sé, en kilómetros o en hora, no. O trabajamos con las unidades de amarillo o trabajamos con las unidades de verde, ¿sí? No las debo mezclar, ¿ya? Ahora, ¿sí o no? Mira, ve, dice cuántos segundos. Cuando me dice cuántos segundos me están pidiendo el tiempo. Pero ¿en qué unidades debo trabajar para encontrar el tiempo en segundos? ¿En unidades de amarillo o de verde? Amarillo. Porque el tiempo está en segundos, ¿sí o no? ¿Te das cuenta, no? Debo trabajar con las unidades de amarillo. Entonces pregunta, ¿la distancia en qué unidades debe estar? ¿En metros o en kilómetros entonces? Metros. ¿Y el tiempo debe estar en kilómetros? Perdón, la rapidez debe estar en kilómetros por hora o en metros por segundo. Pero yo veo aquí que la rapidez está en kilómetros por hora, ¿verdad? Entonces ahora memoriza, aprende por favor cómo se convierte de kilómetros por hora a metros por segundo. Lo único que se hace es, se emplea un factor de conversión, nada más. Se multiplica por este factor, 5 sobre 18. Nada más. ¿Qué pasa cuando yo hago esto? Cuando tú multiplicas a la cantidad de kilómetros por hora por 5 sobre 18, eso es un método que te va a permitir a ti convertir al sistema. ¿Qué sistema? Bueno, no, el internacional, bueno, te lo vas a pasar a metros por segundo. Lo vas a pasar a metros por segundo. 18ava 1, 18ava 6 por 5, 30. ¿30 qué? Metros por segundo. Y ahora para terminar, chicos, recuerda, lo que me piden es el tiempo, ¿no?
Ojo. Yo recuerdo cuál es la formulita. Distancia es igual a rapidez por tiempo. ¿Cuánto es la distancia según la figura? 60. ¿Cuál es la rapidez? ¿108 o 30? ¿Cuál debo reemplazar? 30. Y todo esto por t. 0, 0. 3 pasas a dividir. 3 pasas a dividir y te valdría 2. ¿2 qué? Segundos. Como estamos trabajando todo con las unidades de amarillo, no hay ningún problema, ¿no? No hay ningún problema, chicos. Muy bien. Con esto damos por terminada la clase de hoy.